San Enrique Emperador, julio 13. Nacido en el año 972, fallecido en 1024, fue nieto de Carlomagno y sucesor de los tres Otones. Fue el más grande apóstol de la paz en el segundo decenio del siglo IX y uno de los más destacados promotores de la civilización occidental, colaborando a la labor del papado y de los monjes de Cluny, de cuyo abad, San Odilon, fue un gran amigo. Seguramente, a la primera impresión, nadie habrá creído que bajo la pesada armadura de aquel caballero que cabalgaba con sus numerosas tropas por las grandes llanuras del Imperio alemán se escondía un santo. Pasada ya la gloriosa restauración de Carlomagno, Europa, en el siglo X, vive una época de dejadez y brutalidad. Empiezan a aparecer los desastrosos efectos del feudalismo. La jerarquía eclesiástica está corroída por las investiduras y por doquier impera la ley más fuerte. Parece imposible que aún vivan personas santas, y menos aún que lo sea uno de los numerosos príncipes feudales. Nos hallamos en la corte del duque de Baviera, Enrique el Batallador, y de su esposa Gisela de Borgoña. En el castillo ducal se celebran grandes festejos, porque ha nacido el príncipe heredero. Se le impone, como a su padre, el nombre de Enrique. Los primeros años pasan plácidamente, pero pronto es víctima de la persecución. Su padre ha sido vencido en una de las interminables guerras familiares y se ha visto obligado a huir. Sin embargo, las cosas volverán a su lugar. El padre recobrará el ducado con todas sus posesiones y Enrique podrá dedicarse al cultivo de las letras, bajo la dirección del santo obispo de Ratisbona, quien no solo forma su inteligencia, sino también su voluntad, dándole una esmerada educación cristiana y una sólida piedad. A la muerte de su padre, hereda el ducado y se convierte en uno de los príncipes de más porvenir de Alemania. Con su carácter recto y justiciero, atiende a las necesidades de su pueblo, gobierna con mano al mismo tiempo fuerte y suave, sabe comprender y no es vengativo, prefiere perdonar que castigar y busca antes el provecho de sus súbditos que los propios intereses. En el año 1002, los electores del Sacro Imperio Romano Germánico le nombran para el cargo imperial. Acaba de morir Otón III, sin sucesión directa. La fama de Enrique, su sinceridad y nobleza son reconocidas por todos y saben que será el emperador ideal. Surgen contrincantes que ha de vencer, sublevaciones para dominar, querellas entre los señores feudales que ha de sofocar, pero Enrique con su fiel ejército atiende a todo. Vence al rey de Polonia, rechaza a los bizantinos, interviene en los estados pontificios defendiendo los derechos de Benedicto VIII, el legítimo sucesor de Pedro. Con su prodigioso genio militar sabe triunfar, pero diferente de muchos otros de su tiempo, no abusa de la victoria. La justicia rige todos sus actos. Su actividad se extiende también a la reforma espiritual del clero. En el año 1007 convoca, de acuerdo con las costumbres de su tiempo, un concilio general. Acuden los numerosos obispos del imperio, que dictan severas normas disciplinarias. Después, Enrique procura que se cumplan. Restablecido el orden en el imperio y protegidas las fronteras, Enrique comenzó a reinar con todo su poder. En el año 1014, junto con su esposa, fue ungido y coronado rey por el propio pontífice en Roma. Seguramente, pocos reyes tuvieron, ya en vida, tan buena fama y mucho menos fueron venerados y gozaron del amor de sus súbditos, como este nieto de Carlomagno. San Enrique realizó lo que a muchos pueden parecer imposible: ser emperador, vivir continuamente ocupado en los problemas públicos y entre guerras, llegar a ser santo. Sí, Enrique de Baviera lo llevó. Llevó a término porque fue el ejército de su cargo. Vio un servicio al prójimo y a Jesucristo. La historia de Europa nos ofrece pocas vidas tan bellas y útiles como la de Enrique II, el Santo.